le dije que dependiendo del tipo de industria, es la que tiene más o menos desarrollada una de estas logísticas. No todas las industrias tienen desarrollado, porque no lo necesitan, esta logística en la misma intensidad. Pusimos, por ejemplo, aprovisionamiento es más complejo que el resto de las logísticas, por ejemplo, en una empresa automotriz, porque el producto terminado se distribuye en pocos puntos, que serían las concesionarias de la marca, o el puerto en el caso de que ese vehículo se exporte, pero la logística de aprovisionamiento, con la cantidad de piezas que lleva un producto como un auto, involucra muchísimos proveedores y la logística es la más compleja. Por el otro lado, cuando yo tengo productos de consumo masivo, e imaginemos un producto sencillo como puede ser una bebida, una gaseosa, una cerveza, etcétera, los insumos para producir eso no son tantos, por lo tanto la logística de aprovisionamiento no es la más compleja, pero por ser consumo masivo sí lo es la cantidad de puntos que yo tengo que llegar, o sea, los distintos canales de comercialización, y por eso la distribución es la más complicada. Y después pusimos un ejemplo como para ver dónde no es complejo ni la entrada ni la salida, pero sí el interior, y siempre ponemos como ejemplo un laboratorio de análisis bioquímico, en donde el ingreso, digamos, es una muestra de sangre de una persona, y la salida es un servicio, que sería el informe final con el resultado de todos los análisis, pero dentro del laboratorio, si cada persona en promedio de su muestra de sangre tiene que hacerse entre 10 a 20 cosas diferentes, y por un laboratorio, supongamos que pasaron 100 personas al día, ahí adentro se estarán procesando unas 2.000 muestras, que después tienen que compaginarse y volver a dar un único informe por persona. Entonces ahí podemos comentar que lo más complejo es el interior. Bien, entonces, yendo puntualmente a la logística de aprovisionamiento, vemos que se va a encargar de coordinar el flujo de bienes y servicios a la entrada, digamos. Es un concepto más amplio, lo vuelvo a repetir porque siempre, después muchas veces lo preguntamos, quiero que lo vean así, que la logística de aprovisionamiento es un concepto más amplio que la función de compras. El proceso de compras es una de las actividades. Como ingenieros industriales, una de las, digamos, posiciones comunes que les puede tocar desempeñar puede ser dentro de un área de compras. Ahora, cuando avanzamos un poquito más, vamos a ver con algunos ejemplos prácticos esto para que quede claro y se entienda bien. Entonces, fíjense, la logística de aprovisionamiento se ocupa de optimizar la provisión de insumos y servicios en cantidad, en calidad, en el momento que lo requiero, y los tiene que mantener en resguardo de manera que estén protegidos y custodiados hasta que llegue el momento de utilizarlo. Esas actividades, que son 4, son las 4 actividades básicas que se desarrollan dentro de la logística de aprovisionamiento. Es decir, la primera es adquirir, y ahí sí está compras, pero la segunda es recibir, o sea, el comprador hace su trabajo, tiene una selección de proveedores, hace una licitación, recibe las cotizaciones, tiene los precios cotizados, sale a negociar y debería hacer una gestión y llegar a precios negociados menores a los cotizados. Finalmente hace la adjudicación de esa compra, puede ser a uno de los proveedores o puede ser que la orden esté partida porque hay un grupo de ítem que me conviene comprarlo al proveedor A y otro al proveedor B, pero ahí finalizó la tarea del comprador. Pero después, dentro del departamento de aprovisionamiento, está la gente del almacén de insumos, que se va a encargar primero de activar la compra, o sea,
estar en contacto con el proveedor para ver si va a entregar los insumos en la fecha estipulada en la orden de compra, y cuando ellos lleguen va a tener que implementar técnicas de estadística para tomar un lote o una muestra de lo que yo estoy recibiendo y hacer un análisis y ver si aprueba el lote, si rechaza el lote. Esas son las actividades de recepción. Si a ustedes les toca trabajar en esa área, bueno, ahí tendrán que desempolvar todo lo que se estudió en estadística, en materias como calidad, etcétera, en donde le diseñarán al operario que esté a cargo o los operarios que estén a cargo un método de muestreo y de resultados para ver si aceptan o si rechazan. En el caso de que la muestra del lote de bien y el insumo sea aceptado, ahí se procede a hacer la recepción y a guardarlo en el almacén de los productos, de los insumos, y ahí lo tienen que custodiar. Supongamos hay cosas que llevan cadena de frío. Imagínense un laboratorio que produce medicamentos, entonces los insumos que recibe son drogas, tienen fecha de vencimiento, con lo cual hay que hacer una buena rotación para evitar que el producto se venza, porque son productos caros y probablemente su vida útil es corta. Eso significa custodiarlo, que no se rompan, que no se deterioren, que no se venzan, que no sean robados, y entregarlos en el momento preciso. Esas son las 4, entregarlos sería distribuirlos, serían las 4 actividades fundamentales de la logística de aprovisionamiento. Bien, vamos a ir viendo cosas más concretas, como para ir desenrollando este ovillo y fijando los conceptos. Los insumos pueden ser insumos físicos, materias primas, productos terminados, repuestos, productos químicos. Puede haber insumos tecnológicos, como máquinas, equipos, instalaciones. Por lo general, el aprovisionamiento de estas cosas no es algo de todos los días, pero cuando tenemos que hacer estas compras, generalmente son montos importantes y requieren análisis especiales. Y después yo puedo adquirir servicios como lo son la energía eléctrica, como lo es el agua, como es el gas, como son todos trabajos de obra dentro de una planta, transporte, consultoría en temas específicos, servicios de seguridad, servicio médico. Imagínense que una empresa grande, por lo general, estos servicios, por ejemplo, de seguridad, servicio médico, tal vez tenga servicio médico de manera permanente, o sea, personal propio de planta, pero cuando es una compañía que no es tan grande, puede ser una compañía mediana o una pyme más chica, estos servicios los suele contratar. El servicio de seguridad generalmente es tercerizado, es el personal que tiene los accesos, las porterías, por donde entra la gente que trabaja ahí, por donde entran los proveedores y por donde entran los camiones con los insumos y salen los camiones con los productos terminados. Generalmente la seguridad es externa. Se licita cada X cantidad de años, se cambia, etc. Los transportes se refiere a todo tipo de transporte, desde el transporte para traer cosas y para distribuir los productos terminados, hasta podría ser el transporte del propio personal en el caso de empresas que no están dentro del ejido urbano de la ciudad. Por ejemplo, Asindar, que está en Villa Constitución, Siderar, que está en San Nicolás, la General Motors. Hay empresas que suelen tener un servicio de transporte colectivo para su personal, que el colectivo toca determinados puntos de la ciudad en determinados horarios
y el personal lo espera como si fuera el transporte público, nada más que es privado de la compañía. Bien, entonces, nosotros tenemos, planificación y control de la producción o planeamiento. Generalmente, como vimos al principio, es quien en base a un plan de producción va a mirar los stocks que yo tengo de mis insumos y va a solicitar lo que se llaman requerimientos o pedidos de compra al sistema de aprovisionamiento. El sistema de aprovisionamiento es todo, es decir, el área de almacenes, el área de compras, etc. Y después puede haber, eso tiene que ver todo con lo productivo. Y después puede haber otros usuarios que también meten dentro del sistema de aprovisionamiento otros requerimientos que no son productivos. Por poner algunos ejemplos, productos de librería para las oficinas, productos de limpieza, etcétera, la ropa de la empresa que le da al personal, elementos de seguridad, de protección personal, los EPP, etcétera. Y el sistema de aprovisionamiento se va a encargar de adquirir todo eso. Bueno, acá un poco explica eso, digamos, para tener mi estrategia de aprovisionamiento, obviamente voy a hacer una planificación, voy a tener que tomar decisiones de inventario. Por ejemplo, uno de los indicadores que se mide más arriba en una compañía, indicadores financieros, tienen que ver con el capital inmovilizado. La empresa puede tener una política y decir que la unidad de negocios tiene un límite de capital inmovilizado. Entonces, una decisión de la gerencia de aprovisionamiento en conjunto con quien maneja toda esa unidad de negocio es ver hasta qué capital inmovilizado puedo yo tener en inventario. Entonces, ahí voy a tener que tomar mis decisiones de inventario, es decir, las cosas que son críticas, que si yo tengo un quiebre de stock en un insumo, me para todo el proceso productivo, de eso voy a tener que tener un poco más de stock, un stock de seguridad, para evitar justamente esos quiebres y esas paradas. De otras cosas que sean productos estándar, que sean de proveedores cercanos o relativamente que su tiempo de aprovisionamiento sea corto y algo sencillo de comprar, voy a poder tomar la decisión de trabajar con un inventario más pequeño y así. Esas son las llamadas decisiones de aprovisionamiento. Después vamos a repetir eso un poquito más adelante en otro chart. Y hay decisiones también de transporte, si yo voy a comprar las cosas puestas en mi planta o me las voy a traer, etcétera. Los requerimientos de producción representan la demanda que hay que satisfacer. Los suministros se programan para que se encuentren disponibles justo cuando se requieren para la producción. Bueno, esto es un concepto tipo just in time. En las automotrices hay una logística, se trata de, en todo lo posible, trabajar algunas compañías de tipo filosofía japonesa de trabajar con just in time, y en otros casos yo puedo tener la decisión de tener inventario. Y ya vamos a ver después con determinadas reglas, cuando veamos logística interna, cómo organizo esos inventarios dentro del almacén. Bueno, acá esto lo dejo, después ustedes lo ven, porque es de los libros, digamos, cómo organizo, planifico y controlo los inventarios. Hace un repaso de conceptos, stock de seguridad. Hay un concepto un poquito más
más nuevo. El stock de seguridad es un número como un poco más fijo y hay un concepto un poco más nuevo que hace que el stock dependa, digamos, de los días. Generalmente lo aplica para producto terminado, pero también lo podría aplicar para insumo. Tiene que ver con... Profe, perdón, una pregunta. ¿Puede quitar lo que está al costado de la pantalla? Porque esta letra es medio chiquita y, bueno, yo al menos no la leo muy bien. Perdón. No, está bien, gracias. Bien. Entonces les decía, un concepto un poco más nuevo del stock de seguridad es el stock regulador, digamos, llamado de esa forma, que tiene que ver, si fuera un producto terminado, con los días de stock relacionado con las ventas, o sea, cuántos días de ventas quiero tener, y lo puedo ir calculando con una fórmula y mes a mes me puede ir dando diferente. No es algo tan fijo. Después lo vamos a ver también. ¿Esa sería la diferencia con el stock mínimo o crítico? O sea, que este de seguridad no es fijo. En verdad, por eso, digamos, a ver, son todas cosas que se van armando conceptualmente. Yo, cuando hago mi política de inventarios, primero voy a clasificar todos los insumos, como dije antes, de varias maneras. Aquellos que, por ejemplo, si yo tengo en una planta automotriz determinada pieza, supongamos que sea la caja de cambio, el motor, etcétera, vienen importados, vienen en barco, tienen un tiempo de aprovisionamiento de 60 días, y obviamente que es algo crítico que si no lo tengo para la línea y no puedo hacer la producción, de eso voy a tener que tener un inventario. ¿Cuánto inventario? Bueno, ahí está este concepto regulador, que es un poco más flexible, que voy a armar una fórmula en donde van a estar los días de aprovisionamiento, van a estar cuántos vehículos estoy produciendo por semana o por mes, y en base a eso voy a calcular cuál sería el valor mínimo óptimo que yo decido tener para no quebrar stock, justamente. De alguna manera, sí, lo podemos llamar como mínimo, crítico, como lo quieran llamar, pero es lo que a mí me permite cubrirme de acuerdo a cómo funciona ese ítem, cómo funciona de dos cosas: cuánto tiempo tardo en tenerlo y cuánto necesito, de acuerdo a los planes de producción, en un periodo que estoy analizando, que puede ser mensual, puede ser trimestral, etc. Ahora después vamos a ver con más ejemplos. Bueno, esto no me voy a detener porque son fórmulas que ustedes ya vieron en su momento, digamos, punto de pedido, stock de seguridad, algunos ratios de que se aplican, digamos, en este caso que estamos viendo, al almacén de productos de insumos, el índice de rotación de los inventarios, como por ejemplo, ese es un índice típico, es lo que sale, digamos, la sumatoria de la salida sobre el stock medio. Entonces eso me da la rotación. Por poner un ejemplo, si en un periodo como un mes de determinado insumo consumí 2.000 unidades, salieron del almacén, y de ese artículo yo tengo 1.000 promedio en stock, puedo decir que tuve que rotar 2 veces el inventario en el mes. Es eso nomás. Bien. Bueno, acá justamente explica esto, que yo puedo decidir, digamos, tener stock, o puedo decidir atender just in time. O sea, no, en la práctica no puedo estar 100% en uno o en el otro, sino que
la realidad me indica que tengo que hacer una combinación de los dos. O sea, no puedo trabajar 100% en una filosofía just in time porque siempre va a haber algo en lo que voy a fallar, y tampoco sería sano desde el punto de vista de la optimización, de mantener el capital inmovilizado lo mínimo posible. Tampoco sería bueno llenarme de stock de todo. Sería cómodo, pero no sería bueno ni óptimo. Está esa famosa frase que el stock es el agua que tapa las piedras. O sea, yo me lleno de stock, sí, estoy cómodo, no voy a tener inconveniente, pero no es óptimo para nada. Entonces, cuando uno empieza a ajustar tuercas y a ver dónde puedo ir bajando los stocks, ahí aparece la necesidad de ser más asertivo, tener mejores pronósticos, que el proceso funcione correcto, que mis proveedores me entreguen en los plazos estipulados, etcétera, etcétera. O sea, requiere mucho más esfuerzo de gestión. Bueno, o sea, acá también no voy a entrar a repetir, digamos, estas cosas que ustedes ya las han visto, como por ejemplo lo que es un justo a tiempo, este tipo de cosas. Esto lo hablamos, el PRM, la planificación de requerimiento de materiales, los métodos que tenemos para hacer eso. Los métodos también ustedes ya los han visto, seguro que ya los vieron a esta altura de la carrera. Después, bueno, acá compara básicamente los sistemas push y pull, en donde el pull yo voy mirando desde el mercado para adentro, y en el otro es a la inversa, ¿no? Esto también lo vamos a pasar. El milk round es algo que se utiliza, por ejemplo, en circuitos de aprovisionamiento como las industrias automotrices, en donde yo tengo generalmente una asociación estratégica con un proveedor o un operador logístico que me va a dar soporte, y ese proveedor va a organizar un recorrido por todos los proveedores y me va a entregar, ahí yo puedo, si esto funciona bien, puedo hacerlo para los ítems que son just in time. El proveedor, yo tengo que compartir la información, tiene que tener acceso a los planes de producción como si fuera parte de la compañía cuando hay un cambio, etcétera, porque él va a ser el encargado de hacer el ruteo por los proveedores y planificar el recorrido y las cantidades que va a retirar para finalmente entregarlos en la línea de producción. Funcionaría así, o sea, voy haciendo el recorrido para después entregarle el camión completo con todos los productos. Bueno, los sistemas MRP, no me voy a detener con esto. Cuando uno habla de los servicios, no es muy distinto, digamos, cómo se gestiona un contrato de energía eléctrica o de aprovisionamiento de gas en una compañía a lo que uno conoce de lo que es como usuario domiciliario. O sea, la energía eléctrica tiene diferentes horarios pico y no pico, y los precios de la energía en esos horarios son diferentes. Si se trata de una empresa que genere algo de energía, aunque no pueda hacer autoabastecimiento, lo inteligente es aplicar una estrategia en la cual yo pueda utilizar esa energía en los momentos en los cuales, si la tomo del mercado, es oneroso porque estoy en un horario pico, y pueda tomar la energía del sistema en los horarios en los que es no pico, que es más económico. Y el gas, bueno, los contratos de gas, digamos, la criticidad está en los meses de invierno,
donde yo tengo por lo general una cantidad de metros cúbicos asegurados y el resto no, y muchas veces cuando son días de mucho frío, me llega, digamos, el aviso el día anterior de que no me van a suministrar gas y hay que recurrir al uso de otro tipo de elementos, como por ejemplo fuel oil, etc. Pero el llevar adelante la gestión de estos contratos requiere, digamos, de un seguimiento dentro de lo que es aprovisionamiento y dentro de lo que es la función de compra. Generalmente hay un comprador especializado en estos servicios que día a día va siguiendo los consumos, va tomando registro de las mediciones para después controlar con el proveedor al cierre de mes, día por día y hora por hora, lo que tengo que pagar, lo que me tienen que facturar. Bien, vamos a poner un ejemplo de una organización de compras dentro de una compañía grande, ¿sí? Ahora sí vamos a lo que es puntualmente el área de compra. Una gerencia de compra de una compañía de gran tamaño, vamos a ver eso, y después una compañía más pequeña, esto se simplifica. Acá sería explotado en su mayor detalle posible. Generalmente vamos a tener distintas áreas de compra, es decir, un área donde están los compradores senior, los de mayor experiencia, que son los que van a hacer la compra de las materias primas. ¿Por qué son los de más experiencia? Porque, primero, bueno, que estos son ítems productivos, por lo general son los que mayor monto de desembolso requieren, entonces la habilidad en la negociación con los proveedores requiere de una persona que ya tenga un entrenamiento en el área y que esté catalogado como senior, que puede ser, depende del tipo de industria, puede ser acero, puede ser caucho, si es una industria siderúrgica, será chatarra, ferroaleaciones, mineral de hierro, etc. Si es una petroquímica, bueno, serán todos los insumos para eso. Después tenemos materiales estándar, no productivos, como digamos, no productivos que tienen que ver con el mantenimiento, más que no son materias primas que vayan a aplicarse al producto que produce la compañía. Ejemplo, pongamos una planta muy grande como puede ser una Siderar o una Tenaris, o sea, fábrica de tubos, fábrica de chapa de acero, que son predios que, si ustedes los vieron, es como una ciudad, digamos, y dentro del predio hay muchos galpones que son empresas prácticamente en sí mismos, y todas las máquinas, la maquinaria que lleva, o lo mismo una automotriz, todos estos repuestos estándar son para esas maquinarias. Y se divide y se clasifica en rubros, o sea, puede haber un comprador especialista en materiales eléctricos y electrónica, un comprador especialista en piezas mecánicas, y el tema estándar, como por ejemplo tornillería y bulonería, mangueras, etc. Son materiales estándar porque no son diseñados a medida para esa compañía en sí, sino que yo tengo una cartera de proveedores y los compro ahí directamente y se terminó la historia. En cambio, sí tengo, por ejemplo, repuestos bajo plano o mecanizados, que esos sí son específicos, diseñados a medida para el proceso productivo, y ahí generalmente la persona que trabaja en esa área de compra tiene que tener más conocimientos de la mecánica, porque, por ejemplo, cuando a mí me cotizan una pieza hecha a medida en un taller de mecanizado, con tornos de control numérico y etcétera, hay que tener una idea de los procesos para fabricar esa pieza,
cuántas horas de torno, cuántas horas de fresadora, etcétera, etcétera, para ver si cuando me lo cotizan me están cotizando de manera correcta, o sea, tanto las maquinarias que se van a utilizar como si es razonable las horas máquina en cada uno de los procesos. Después tenemos los servicios que yo ya se los describí, y un área importante es el área de ingeniería de compra. ¿Qué hace el área de ingeniería de compra en una empresa grande, no? Bueno, se dedica al desarrollo de proveedores, es decir, si mi compañía es grande, seguramente está bajo normas ISO, con lo cual hay determinados proveedores de determinados rubros que deberían también estar bajo normas ISO. Entonces, el ingeniero de compras tiene un schedule de visita a los proveedores para evaluar sus instalaciones, para evaluar si cumplen con los requisitos mínimos exigidos, y la evaluación que se le va a realizar es una evaluación técnica de la maquinaria, de pedirle cuándo calibró sus instrumentos, los comprobantes de esas calibraciones, pero también una evaluación económico-financiera, porque para una compañía grande, si fuera un producto terminado y fuera un cliente en vez de un proveedor, lo tengo que evaluar económicamente, pero para ver hasta qué crédito le otorgo para venderle y después no correr riesgo de que no me pague. En este caso, como estamos en la puerta de ingreso y son proveedores, la preocupación, ustedes podrían decir, ¿y para qué me interesa eso si él me va a fabricar cosas a mí y yo le voy a tener que pagar a él? O sea, él no me va a deber plata. Bueno, pero lo que puede pasar es que si en una época de crisis económica el proveedor se cae porque cierra, porque quiebra, porque tiene algún problema económico, bueno, la preocupación de la compañía es que se queda sin ese proveedor. Entonces, no puedo tener un proveedor único, no es conveniente ni aconsejable, porque si le pasa eso, yo me quedo sin proveedor. Y bueno, este sector, digamos, hace las evaluaciones de calidad y define un estándar de proveedores. Hay cosas muy críticas que no puedo cambiar de proveedor así como así. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, en una industria siderúrgica, los ladrillos que van en el horno, como siderar, como techín, etcétera, esos ladrillos son de precios diferentes, o sea, son productos muy técnicos, los que van en las paredes, los que van en el techo, etcétera, y por ahí se miden por costo específico, es decir, a lo mejor un determinado ladrillo es más caro que otro, pero ese ladrillo, haciéndole determinadas evaluaciones, veo que me sirve para una cantidad X de coladas de acero antes de tenerlo que descartar y reemplazar. Y otro producto que en principio su precio unitario es más económico, después me rinde varias coladas menos y lo tengo que descartar, con lo cual el costo ahí o el rendimiento lo voy a sacar por la cantidad de ciclos, por la cantidad de coladas que pude utilizar ese producto. Entonces, ahí va a estar, digamos, la definición de cuál me conviene comprar. Eso se llama rendimiento específico. Entonces, ingeniería de compras evalúa ese tipo de proveedores y da, digamos, o habilita al sector de compra para manejarse con 2 o 3 proveedores. Y si en el escenario, digamos, aparece uno nuevo, que en apariencia su producto es bueno, que tiene mejores precios porque está haciendo una estrategia para poder ingresar como proveedor, no se puede así como así jugarse al todo a ese proveedor, sino que la estrategia sería a lo mejor darle un 10% de la orden de compra y hacer ensayos y evaluaciones, y si va bien, a la próxima compra se le puede dar un poco más
hasta llegar a tener una calificación que lo habilite para ser uno de los proveedores principales en ese rubro. Bien. ¿Cómo trabaja compras? O sea, ¿qué herramientas, si a ustedes les tocara trabajar en compras, qué herramientas habitualmente se utilizan? Dependiendo de los rubros, por ejemplo, ¿no? Voy a utilizar órdenes de compra que pueden ser cerradas en precio y en cantidad, es decir, se hace una licitación para comprar determinado producto, determinada cantidad, se recibe la oferta, se analiza, se compara, se pelea los precios, etcétera, y cuando se definió y se cerró y se adjudicó, una vez que el proveedor entregó, ahí terminó todo, y si posteriormente tengo que volver a comprar, debería hacer de vuelta toda la gestión desde cero. Puede haber una orden de compra que esté cerrada en precio y abierta en cantidad. De esa manera yo me aseguro el precio, lógicamente por un periodo de tiempo, o si el precio está en una moneda que no haya inflación, una moneda dura, si es un producto importado, supónganse que puede ser en euros, que puede ser en dólares, entonces ahí es más sencillo mantener el precio en el tiempo, y no estoy seguro de la cantidad que voy a utilizar y es un producto caro y no quiero, digamos, comprar de más ni tampoco de menos, ahí sería útil acordar el precio y que sea abierta en cantidad. Lógicamente el proveedor necesita tener una idea, no puedo decir, no sé si te voy a comprar 100 o si te voy a comprar 1000 unidades, se fija un porcentaje, o sea, voy a comprar en promedio tantas unidades con un más menos de 20%. Entonces, yo como cliente, digamos, estaría cumpliendo si me manejo dentro de esos rangos. Hay cosas que son importadas, se compran con un programa de embarque. Ejemplo, el mineral de hierro que es de Brasil. Entonces, yo soy una acería, voy a, dentro de la compra, programar un barco por mes, etc. Después hay productos que son menores, digamos, no son esenciales, tampoco lo son por su valor, entonces por ahí no amerita que un profesional, digamos, cada vez que hay que comprar hojas o cada vez que hay que comprar artículo de limpieza o tóner para las impresoras, tenga que hacer toda una gestión. Entonces ahí se suele utilizar una cuenta corriente. ¿Eso cómo funciona? Bueno, una vez va a haber una licitación, se va a invitar a cotizar a los proveedores y una vez que se tengan las cotizaciones, se peleen los precios, se trabaje, etcétera, etcétera, y se adjudica, se arma lo que se llama una cuenta corriente donde están todos los ítems que yo puedo comprar, los precios que se acordaron y después se deja liberado a que los usuarios hagan el pedido, es decir, no sé, una secretaria, algunas personas que la empresa autoriza, no cualquiera, pero por ahí la empresa autoriza por sector a determinadas personas y le avisa al proveedor, las personas autorizadas, a levantar el teléfono y pedir o mandar un email y pedir, y después a fin de mes la empresa, o sea, cuando entrega con remito y después a fin de mes factura todo lo que entregó. Por supuesto, cada vez que entregó va a tener que tener una firma, digamos, del conforme de la recepción para que después funcione el proceso de pago. Hay, por ejemplo, en materias primas, hay índices que se pueden seguir. Si yo estoy comprando metales, por ejemplo, hay un índice que es el London Metal Exchange, que yo puedo seguir la variación de eso. Están la fluctuación de los precios principales y tal vez se puede, dentro de la licitación, armar una fórmula para definir el precio que tenga ese índice como referencia
y todos los meses, si yo estoy haciendo embarques o compras mensuales, el precio, el numerito, digamos, concreto, salga de la aplicación de esa fórmula. Además, en las plantas hay generalmente un momento del año en donde se para, especialmente las que son de proceso productivo continuo. En algún momento hay que parar para hacer la reparación extraordinaria o la reparación de fin de año, etc. Entonces, unos meses antes hay una planificación previa en donde cada supervisor de la planta que conoce y que tiene a cargo sus máquinas y tiene la hoja de mantenimiento de la máquina, así como el auto del mantenimiento se rige por cada tantos kilómetros, en las máquinas es cada tantas horas de uso, y el manual y la experiencia del supervisor a cargo va a ir armando cuáles son las piezas que hay que cambiar, qué es lo que... Entonces, eso es como un estrés, digamos, de trabajo para lo que es la gestión de compra, porque un par de meses antes de la parada, compras va a recibir una cantidad inusual o no habitual de requerimientos de compra, va a tener que analizar con la gente de almacenes de todo lo que le encargan comprar, qué es lo que tengo en stock, qué es lo que no tengo, salir a comprar y poner como condición muy precisa la fecha de entrega, porque cuando el proceso productivo para, hay un costo por tener todo esto parado, con lo cual tiene que estar todos los insumos necesarios para hacer la reparación en el menor tiempo posible. O sea, no puede haber, digamos, tiempos muertos porque no llegaron los repuestos o lo que se necesitaba cambiar en mantenimiento dentro de esa reparación. También se suele contratar ahí personal extra, que son oficiales electromecánicos, para hacer este tipo de reparaciones, siempre hablando de plantas grandes. Y eso también es un servicio, la contratación de este personal, que lo va a hacer la gente de compras. Bien, entonces, repasando un poco el proceso de compra, yo voy a tener un usuario de la planta, que va a haber un sistema en donde esta persona va a cargar un requerimiento. Ese requerimiento va a tener que ser aprobado, puede ser por un responsable de la planta, un superior a la persona que cargó el requerimiento, o en otros casos puede ser una persona que esté dentro del almacén. Entonces mira el requerimiento, mira los stocks que hay de esos insumos, y si entiende de que hay que comprar, lo habilita. Una vez que lo habilita, el comprador del rubro que se trate va a recibir ese requerimiento y ahí va a iniciar la gestión de compra. ¿Cómo va a ser esa gestión de compra? Bueno, puedo ir a mirar los antecedentes de las compras anteriores, a ver a qué proveedores se le compró, a qué precio se le compró. Voy a invitar a cotizar a varios. Si la empresa, digamos, si el importe es grande, en general se trata de que las cotizaciones sean en sobre cerrado y que se le pone una fecha de apertura a los sobres y se cruzan los controles. Es decir, si estamos haciendo una licitación de materiales productivos, a lo mejor la apertura de sobre la va a presidir un jefe de compras de otro sector que después no tenga nada que ver con esa compra. Como control cruzado. ¿Para qué? Para que el comprador, digamos, no tenga la información de ninguno de los proveedores con antelación y evitar, digamos, que pudiera filtrarse la información de los precios de un proveedor hacia los otros. El área de compras es un área que está siempre muy sometida, digamos, a los controles de auditoría de las compañías. Entonces, cuando sea la fecha de apertura por eso en estos casos así muy, muy importantes, no es tan bueno que puedan mandar por email la cotización, sería muy cómodo, pero si yo ya lo recibí,
ya se puede abrir y se puede mirar. Salvo que se le diga a los proveedores que tienen que mandar el mail tal día a tal hora y lo tengan que hacer así, que nadie tenga la información, que nadie se apure a mandar antes para no quedar con las cartas al descubierto, digamos. Entonces el comprador ahí va a recibir las ofertas, las va a mirar, las va a analizar, va a empezar a armar una grilla. Imagínense ustedes que si ustedes empezarían a trabajar como compradores junior en una compañía, obviamente no los pondrían a comprar los insumos más caros, sino que los pondrían a manejar materiales estándar. Supónganse que le toca el rubro bulonería en una planta grande y que ustedes miran en el almacén y hay catalogado 600 tipos de bulones diferentes, por decir, y ustedes invitan a 3 proveedores y los 3 proveedores le cotizan los 600 ítems. Entonces, ustedes le van a mandar una planilla estándar al proveedor para que, digamos, los 3 le coticen en el mismo orden y ustedes después puedan armar una planilla madre donde puedan volcar ahí los 1800 numeritos, los 1800 precios, que serían los 600 ítems de los 3 proveedores, y mediante algún manejo de planilla, digamos, vean cuál sería el óptimo. Es decir, si yo veo que de los 3 hay un proveedor que acapara naturalmente el 80% de los ítems o gana el 80% de los ítems, probablemente vea el otro 20%, se lo llama al proveedor, se le dice que está cerca de ganar la licitación, pero que hay un grupo de ítems en los cuales está perdiendo, que mejore su oferta y a lo mejor el tipo lo recotiza incluso más barato que los otros. Y bueno, ahí está la habilidad negociadora como para después presentar los precios negociados. Si es un monto pequeño dentro de lo que es la escala de firma, seguramente con el ok del comprador que hizo la gestión va a ser posible emitir la orden de compra en el sistema. Si supera dentro de la escala de aprobaciones el monto por el cual el comprador puede solo hacer la gestión, cuando el comprador apruebe, no se va a emitir la orden, sino que va a ir a la firma de su superior. Los sistemas modernos, por supuesto, tienen firma electrónica. Entonces, dentro de la cadena yo puedo tener el comprador, el jefe de compras de ese equipo, el gerente de compra y eventualmente, si es una compra muy grande de un equipo, como vimos anteriormente, puede llegar a ir al gerente general, al CEO, etc. Así que los pasos, digamos, repasando, primero va a haber un requerimiento, después va a haber la emisión del pedido de cotización a proveedores, que se lo manda el comprador, luego va a estar la recepción de ofertas, luego va a estar la apertura de esas ofertas, después va a estar la tarea, el corazón de la tarea del comprador, que va a ser evaluar y analizar las cotizaciones, finalizar ese proceso adjudicando la orden de compra y haciendo la cadena de firmas hasta llegar a emitirla y que el proveedor la reciba y comience la producción de lo que me va a tener que entregar. Profe, una pregunta. Sí. Ahí podemos igual elegir distintos proveedores, por ejemplo, en ese caso de los tornillos, elegir a lo mejor 2 proveedores por sus precios o sí uno es recomendable. No, o sea, está bien la pregunta. Para hacerlo participar del proceso, las políticas de las compañías siempre, por lo menos, por ahí te van a poner un mínimo de 3, y más cuando es un material estándar, para que participen del proceso licitatorio, ¿no? Después, cuando vos tengas que decidir, es como, o sea, se te pueden presentar distintos escenarios. Si hay uno que cotizó más barato en todo, bueno, se le adjudica a ese. Pero es difícil, a lo mejor en la realidad te pasa que
mirando los precios resulta que, bueno, no sé, hay un tercero que está más caro en todo y los otros dos está peleado porque en el 45% de los ítems ganó el proveedor A y en el 55% de los ítems ganó el proveedor B. Entonces, si se supone que son proveedores aprobados porque vos los invitaste a cotizar, aprobados por la empresa, y ahí la orden de compra se parte y se adjudica el 55% a uno y el 45% a otro. Y el comprador generalmente suele hacer un pequeño memo interno, que sería como en pocas líneas, digamos, resumir esa gestión de compra, y ahí, si yo lo tuviera que hacer, pondría cuánto hubiera sido el monto si le adjudicara el 100% al proveedor A, cuánto hubiera sido el monto del desembolso si le adjudicara el 100% al proveedor B, y cuánto es el monto que realmente voy a pagar haciendo esa partición de la orden de compra en uno y en otro. Y entonces ahí se puede mostrar el ahorro. O sea, el comprador siempre sus memos los tiene que terminar demostrando el ahorro que logró con esa gestión de compra. Bien, perfecto. Gracias. Después, por ejemplo, digamos, dentro de lo que es la gerencia, la jerarquía de los compradores, está los compradores senior, los que compran las cosas más caras, a lo mejor manejan una cartera de una docena de productos, y a lo mejor el tipo dice, yo compro para la compañía por el equivalente a $3 millones anuales. Pero bueno, son negociaciones complicadas porque justamente involucran mucho dinero. Y después un comprador junior va a decir, qué suerte, este nada más negocia 12 ítems, a mí me encajaron, yo tengo que trabajar como con 400 ítems distintos. El que le tocó cables, por ejemplo, cables eléctricos, o el que le tocó esto de tornillos y bulones, o componentes de electrónica, y bueno, va a manejar un montón de ítems, pero cuando haga una suma, una estimación de cuánto compra para la compañía en el año, lógicamente va a ser mucho menos. Después, con el avance, digamos, dentro de la carrera, si sigue en el área, va a poder ir avanzando. Y generalmente en una mesa de negociación, cuando viene un proveedor y se sienta en una reunión para ver algo, para después cotizar algo, el comprador suele ir acompañado del usuario, porque el comprador, digamos, por eso es un puesto típico para un ingeniero industrial, porque el ingeniero industrial, ustedes ya vieron que ustedes saben de la parte técnica un poco de las distintas áreas, o sea, han tocado un poco de lo que es mecánica, civil, electricidad, electrónica. Ese poco es como para tener un lenguaje común, que si a ustedes les hablan de un motor, saben cuáles serían los parámetros que tienen que fijarse, si le hablan de cables, si le hablan de alguna pieza mecánica, etcétera. Pero lógicamente, o sea, no saben tanto de mecánica como un ingeniero mecánico, ni tanto de electrónica como un electrónico. Pero sí tienen el vocabulario en común. Entonces, irían, digamos, a la reunión con el usuario del producto, que es el que va a conocer más, el que va a hacer por ahí las preguntas técnicas más finitas, y después la parte comercial la termina el comprador. Y del otro lado, el que viene, que sería el vendedor, que en este caso es un vendedor técnico, no es un vendedor de Coca-Cola ni de fideos, digamos, es una persona que generalmente, digamos, estar en el área de ventas en un producto técnico es como el final de la carrera, el premio. O sea, esa persona seguramente ha pasado en los primeros años de su carrera o por mantenimiento, o por producción, o por planificación de la producción en la compañía que ahora está en el área de venta, y aprendió el uso de los productos y para qué caso
recomendar cada uno de los productos. Un ejemplo típico para que lo piensen, y por ejemplo el que trabaja en la en una planta siderúrgica que produzca tubos para pozos petroleros, digamos. Son productos sumamente específicos, hay una gama, y para cada perforación, para cada lugar, etcétera, es mejor utilizar uno u otro, y esa persona, digamos, que estuvo en planificación de la producción, que sabe cómo están hechos los tubos, de qué material, cuáles son las aplicaciones que corresponden a cada uno, etcétera, en algún momento, con una capacitación en el área comercial, financiera, etcétera, puede llegar a ser vendedor. Entonces, lo que quiero decir es que en una mesa de esas, de parte del área que va a comprar, está el comprador con el usuario que le ayuda, y del otro lado el vendedor, que hace las dos funciones, que ahora que está capacitado y conoce del área comercial, pero también, y lo más difícil, conoce mucho del producto. Por ejemplo, los vendedores de Shell que venden todo tipo de aceites y lubricantes para las plantas, son personas de ese estilo, digamos. Eso como para que tengan una idea. En cambio, si ustedes son compradores junior y están a lo mejor llamando a ferreterías o lugares así donde van a comprar cables o donde van a comprar tornillos, etcétera, obviamente que la persona que los atiende o que está del otro lado no va a tener el grado de profesionalización o de capacitación como un vendedor de este tipo de productos que yo les decía. Bien, entonces, esto ya lo resumimos. Pues, la clasificación de los materiales, vamos a esto. Cuando yo hago mi política de abastecimiento, a los materiales los clasifico de formas diferentes, mirando distintas cualidades. Puedo hacer una primer clasificación en críticos y no críticos. El crítico va a ser aquel que, si quiebro de stock, me para el proceso productivo, como por ejemplo si ponemos el caso de un auto, el motor, o sea, en general, bueno, son todas las piezas, pero hay piezas que son críticas. Si hago estos tubos de acero de los que le hablaba, los protectores para las roscas son fundamentales, no puedo largar el tubo sin ponerle eso. Hay productos que son estratégicos por el monto económico que representa comprarlos, entonces tiene que haber una planificación, y finanzas, el departamento de finanzas tiene que estar avisado en los momentos del año que se va a necesitar comprar esto, porque tiene que hacer las reservas de los recursos económicos para afrontarlo. Después, otro tipo de clasificación son los productos que se incorporan directamente al producto mío, que no tienen ninguna transformación físico-química, y que si ese producto viene fallado, y esa falla pasa directo a mi producto. A ver, un ejemplo, las cubiertas de un auto, digo. Si las cubiertas están falladas, bueno, van al auto así como vienen, así que el auto va a tener esa falla. Entonces, en ese tipo de insumo, si yo trabajo con proveedores ISO, lógicamente, si yo soy ISO, mejor dicho, mis proveedores también van a tener que hacerlo, con lo cual las políticas de calidad van a ser más exigentes, porque no tengo oportunidad de detectar el defecto más allá de en el momento de la recepción del producto. Pero si es un vicio oculto, por ejemplo, una cubierta que está mal el caucho y después resulta que en vez de durar, no sé, 60, 70.000 kilómetros, en un auto nuevo a los 30.000 ya está sin dibujo, bueno, o sea, después los reclamos van a venir sobre el producto, sobre quien vendió el vehículo, sobre la compañía automotriz. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, ustedes van a poder diseñar una política de abastecimiento diferente. No es lo mismo
el crítico que el no crítico, no es lo mismo el que es de un proveedor nacional que el que es de un proveedor extranjero, por el tiempo de aprovisionamiento que requiere, etc. Obviamente tiene que ver las fuentes de aprovisionamiento, si van a ser un proveedor local, un proveedor internacional. Una cosa importante también de decir es que, como dice el dicho, yo tengo que poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Cuando ustedes estén invitando a cotizar proveedores locales e internacionales, vamos a poner un ejemplo, que haya un proveedor de Argentina, tienen que comprar algo, que haya un proveedor de algún país del Mercosur, como podría ser Brasil, y que haya un proveedor de fuera de lo que se llama o como se le dice, extrazona, que sea de Estados Unidos, de Europa, etc. Entonces, cuando ustedes reciban las cotizaciones, tienen que mirar muy bien el precio que les ponen. No es solamente el producto, es el producto y puesto a dónde, porque dependiendo de eso, a ese precio ustedes le van a tener que seguir agregando costos. Por ejemplo, el proveedor local, supongamos que es de, no sé, Mendoza. Ustedes la planta la tienen en Rosario. Si ustedes, digamos, el proveedor les cotiza a retirar de su planta, bueno, lo único que le van a tener que agregar a ese precio va a ser un flete desde Mendoza hasta la planta de acá de Rosario. Si el proveedor se los entregara puesto en planta, ya eso es el valor final, no hay que agregarles nada. Si el producto viene de Brasil, y supongamos que viene en camión, hay que ver si el proveedor pone el transporte, si el lugar de la entrega puede ser en la frontera y ustedes tienen que cubrir con un flete interno desde la frontera con Brasil hasta la planta, o si llega directamente hasta la planta. Y en el caso, y además le tienen que agregar, bueno, en este caso, digamos, de Brasil sería Mercosur, no tendría aranceles porque es del mismo bloque, pero sí, por ejemplo, el proveedor externo, si viene de Europa, si viene de Estados Unidos, obviamente, bueno, supongamos que viene en barco de Europa, y bueno, si el proveedor me lo cotiza FOB, o sea, me lo cotiza en el puerto, supongamos que viene de Holanda, me lo cotiza en el puerto de Holanda, y al precio que me cotizó, que parece barato, hay que agregarle el flete marítimo, después hay que agregarle los gastos de nacionalización en la aduana argentina, hay que agregarle un flete desde el puerto hasta la planta. Quiero decir, en esta comparativa final van a tener que igualar, digamos, el punto de entrega para decir realmente quién es el más conveniente. Quién es el más conveniente en precio a igualdad de las otras características, a igualdad de calidad, ¿no? Porque si no me puedo equivocar. Por supuesto, los proveedores, el que es local, si supiera que está compitiendo con proveedores de afuera, y eso le permitiría subir su precio base, porque sabe que a los precios base de los demás hay que agregarle todas estas cosas que yo les digo. Y el que sería de Brasil, si supiera que compite con uno de Europa, obviamente también calcularía los valores de flete marítimo, el arancel, si es que lo paga ese insumo para introducirlo a la Argentina, podría agregarlo en su costo y sacar una mayor tajada, sabiendo que después en la comparativa al precio del otro hay que agregarle todo eso. Más adelante, en la última unidad, después vamos a ver Incoterm, pero vale la pena acá mencionarlo, de esto de que para comparar hay que comparar en igualdad de condiciones. ¿Bien? Bueno. Sí, profe. No, quiero escuchar algunas preguntas, dudas de lo que les estuve explicando, si se les ocurre consultar algo. Profe, Sí.
Perdón, con respecto ahí a la clasificación de los materiales, que sea crítico, estratégico y de clase A no sería como lo mismo, como que no le encuentro una diferencia, porque si el material es crítico es porque va a parar la línea, digamos, es por el monto que representa y además porque no tiene transformación alguna cuando ingresa a la línea. No, a ver, puede haber materiales que cumplan con, que digamos que tengan estas tres características, no es lo más común. Generalmente hay insumos que tienen una o la otra. O sea, a ver, suponete, ¿qué podemos decir? Del auto, suponete que me quedé sin parabrisas y, o sea, no puedo sacar el auto sin parabrisas de la línea. No es que sea lo más caro del auto, porque no es ni el motor, no es ni la caja de cambio, o sea, estratégico no sería, pero es crítico. En realidad el auto, casi todo, porque no puedo sacar el auto sin terminar, quiero decir, pero pongamos, pensemos algún otro producto que si yo no tengo determinado insumo, supongamos que sea una empresa que fabrique productos químicos, como por ejemplo, o una droguería que fabrica medicamentos, capaz que hay un componente que sin ser lo principal de la droga que lleva el medicamento, que se llama excipiente, las cosas agregadas, digamos, pero que si no tengo eso no puedo fabricar el medicamento, entonces crítico. Y es lo más caro, no, porque no es lo principal, digamos. Y en ese caso también tiene una transformación química, o sea, no sería ni lo que se dice clase A ni estratégico, pero sin eso no puedo hacer el producto. Después puede haber cosas que a lo mejor es una maquinaria o algo extremadamente costoso que supongamos que es algo que, o algún insumo de alguna máquina que sí, como por ejemplo acá, decía yo, los ladrillos de un horno de fundición, y eso sale mucha plata. O sea, yo puedo seguir usando el horno un poco más y lo puedo seguir usando. No es nada que se incorpore al producto porque es parte del horno donde se funde, digamos, el acero, pero es muy caro. Entonces yo le tengo que decir a finanzas, mira, en los meses de enero, julio y diciembre vamos a tener que hacer una compra de este tipo de materiales. Prevé en el presupuesto el monto económico de esto en esos meses. O sea, no tiene que... Generalmente es difícil que algo tenga las tres cosas juntas, pero son cosas que, de acuerdo a lo que sea, yo voy a definir una política de aprovisionamiento. Por ejemplo, el estratégico, el que es muy caro, no me va a convenir hacer mucho stock porque tendría mucho capital inmovilizado. Lo voy a comprar cuando lo necesite, pero tengo que avisar cuándo va a hacer eso. El que es crítico porque sí me puede llegar a parar el proceso productivo, y sí, ahí tengo que tener stock, porque justamente para evitar eso. El que se incorpora directo al proceso, que si trae algún error, se suma directo ese error a lo que yo estoy produciendo, y ahí ese es un ítem que voy a tener que tener un proveedor certificado, voy a tener que poner más cuidado en el control de calidad de eso, digamos. Supongamos que vos fabricás ventiladores y estás comprando el motorcito en China, y está bueno, es más barato, qué sé yo, pero resulta que después empezás a tener reclamos de los clientes que, o sea, al mes, a los 2 meses de que están usando el ventilador que compraron, el motor se les quemó porque no tiene ningún tipo de protección y ante una variación de la tensión de la red se quema. Bueno, entonces ese motor, o sea, me trasladó el problema al producto mío. Y para la gente es, la marca de ventiladores tal, no sirve, no duran nada. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien.
Eso sería. ¿Algo más? Ariel, yo te doy una consulta. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de un producto, no un producto, un material no crítico? Y, por ejemplo, ¿Un tornillo? o ponele que yo tengo... Una etiqueta. Por ejemplo, suponete en un auto pastillas de freno que tengo de varias marcas, de varios tipos. Bueno, si me falta una y que esté aprobado en el manual, digamos, o en el desarrollo del producto, que puedo ponerle pastillas italianas, argentinas o brasileras, o las baterías, por ejemplo, del auto. Tengo aprobadas varias marcas. Con tal de que yo tenga alguna de las 2 o 3 que están aprobadas colocar, bueno, si de alguna marca se me terminó, no importa, yo le pongo de la otra y la línea sigue andando, el producto sigue saliendo. ¿Me explico? Sí. Básicamente es eso, o sea, alguna le tengo que poner, pero quiero decir, ahora el motor, no hay 2 o 3 tipos de motores, o sea, el auto trae, eso es así, o sea, cualquiera de ustedes lo comprueba, de que por ahí, no sé, yo por decir cualquiera, el Fiat, no sé, viene con batería marca tal o puede venir con marca cual. No pasa nada, mientras las dos sean de la misma característica de amperaje, voltaje, qué sé yo, y el tamaño para el lugar donde va montado, si no es una es otra. De hecho, generalmente las automotrices hay muchas cosas que son así. Las baterías, las pastillas, etcétera. Las bujías. Ahora, motor no, el modelo lleva un único tipo de motor y si me quedé sin ese motor, chau, no puedo hacer el auto. O lo mismo la caja de cambio, esas son cosas súper críticas, que no me da lo mismo una que otra, porque eso es parte de la esencia que define el producto, digamos. ¿Se entiende? Sí, se entiende la diferencia. Gracias. Yo tuve la misma duda, porque igual en ese caso, si yo, por ejemplo, las pastillas de freno puedo tener distintas marcas, no estaría teniendo un quiebre de stock, porque lo estoy reemplazando con otra marca, ¿o no? Sí. Bueno, por eso, o sea, pero en el motor, que no podés reemplazarlo, si te falta, ahí sí quebraste y chau, y por eso es crítico. Claro, pero a lo que yo quería ir es, yo tal vez puedo reemplazar la pastilla por otra marca, pero sigo teniendo stock de pastillas, más allá de la marca que tenga. No estoy teniendo un quiebre, como acá dice que los críticos, si existe un quiebre, en Bueno, ese pero ejemplo me refiero. por eso la pastilla no sería clasificada como algo crítico. Está bien, me tengo que quedar sin pastilla de ninguna marca, pero a ver, ¿cuál es la esencia? Yo digo, pará, batería, la hoja de especificación del producto, mira, está aprobada, esta y esta, cualquiera de las 3, fenómeno. Mientras yo tenga stock de alguna, zafo, no pasa nada. Entonces, ¿la batería la clasifico como crítico? No, porque no es que necesito la marca tal y que si no la tengo y me falló ese proveedor, se para todo. Lo mismo las pastillas y algunas otras cosas. Puede ser también los vidrios, que a veces hay 2 o 3 marcas, mientras, digamos, o por supuesto es exactamente el mismo diseño, el mismo tamaño, la misma curvatura, etcétera. Me lo proveen 2 proveedores diferentes. Bueno, tengo uno, tengo el otro. Listo. Ese tampoco lo clasifico como crítico. Ahora, como yo te digo, lo que no puedo cambiar, que sí o sí tiene que ser, que es la esencia del vehículo, o sea, la forma de la carrocería, digamos. Tampoco vos no podés, mirá, me quedé sin ¿cómo se dice? Sin capó. Entonces, no sé, al cruce le voy a tratar de poner un capó de otro y no se puede. Entonces, esas son piezas que sí son críticas porque si no está la original no la puedo reemplazar, digamos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esas cosas
Si me faltan, listo, paró el proceso. O como decirte, no sé, a ver, por ejemplo, estoy envasando Coca-Cola, vamos a poner una marca, y tengo 2 proveedores que me proveen como sería el tubito de ensayo de PET, que yo después con una sopladora lo transformo en la botella. Bueno, si hay 2 proveedores que me proveen eso, si uno no me proveyó, me falló, mientras tenga del otro, la botella se hace igual. Ahora, el jarabe, que con la fórmula secreta, digamos, eso es archicrítico, porque si no tengo eso no puedo hacer nada. La tapita a lo mejor me la producen 2 tipos distintos y es la misma tapita. Entonces, si no me lo entregó uno, me lo entregó el otro. A eso se refiere. Es aquel insumo que si no tengo muchas chances, es una sola. Si no lo tengo, chao, no puedo fabricar. Si fuera un producto electrónico, suponete una computadora que está definido, cuando vos comprás la computadora, viste que el procesador dice la marca. Yo puedo comprar, qué sé yo, una Lenovo y me dice que el procesador es Intel Core i7, por ejemplo. Bueno, si yo ese día no tengo el Intel y Core i7 y no puedo ensamblar la computadora. Ahora, otro tipo de pieza, el disco rígido, me habla de la capacidad que tiene, y si es el viejo o es el nuevo estado sólido, pero puedo tener 2 o 3 proveedores, y con cualquiera que me entrega un disco que se atiene a esas características, el producto no pierde su identidad, digamos, sigue siendo la misma computadora, pero hay cosas fundamentales que no las puedo cambiar, esas sí son críticas. Claro, sí. Ese sería el concepto. Perfecto, gracias. Bien. Alguien había preguntado al principio por el tema de los parciales. Esta materia es una materia que va construyendo conocimiento unidad sobre unidad. Es decir, no sé, nosotros le damos la unidad 1, que es un pantallazo del concepto de logística, la evolución, una definición, etc. Tomar un parcial al término de la unidad 1 mucho sentido no tendría, porque sería, digamos, tomar algo de memoria, que no tiene sentido. Después, digamos, damos la unidad 2, el concepto de supply chain, empezamos a pensar un poquito más amplio. Hoy estamos viendo esto de abastecimiento. Sí, podríamos hacer algún ejercicio de abastecimiento, vamos a hacer, pero para tomar un parcial, por lo menos tenemos que llegar a la unidad 6, digamos, en donde vamos ya a haber visto aprovisionamiento en la unidad 3, logística interna en la unidad 4, que es también extenso. Vamos a ver logística de distribución, que tiene un montón de aspectos que son también lindos para ver. También se puede hacer ejercitación. Y la unidad 6 es transporte. Entonces, lo ideal es llegar ahí, porque uno puede después hacer ejercicios que son más interesantes, porque son globalizadores, porque tienen de todo, digamos. Por eso es que siempre, por lo menos, queremos llegar hasta ahí para tomar el parcial. Si después en el transcurso de la asignatura vamos avanzando, después vienen las otras unidades, la unidad 7 creo que es sistemas, la unidad 8 es costos, la unidad 9 indicadores. Entonces, generalmente, y en tiempos, digamos, comunes de no pandemia, venía un segundo parcial, y después, si se terminaban todas las unidades, el que cumplía, digamos, con los prácticos y las parciales y qué sé yo, dentro del estándar, se podía llegar a promover la materia. Cuando por alguna razón no llegamos a hacer todo evaluado, queda después para
para como una especie de evaluación o coloquio, las unidades, digamos, el que promovió todo lo que ya tomamos, queda por ver, digamos, lo que no se pudo evaluar. En principio, nosotros fijamos, porque la escuela a todas las cátedras le pide el esquema, y eso es siempre, para que ustedes saben, la escuela, el trabajo de la escuela es ver de que las asignaturas que se cursan en el mismo año no se superpongan los parciales ni en el mismo día, ni un día tras del otro, etc. En particular, este año de segundo año de pandemia, existe la posibilidad, seguro que en otras asignaturas les comentaron, todavía no está definido, pero en principio sí existe la posibilidad de tomar el parcial presencial, y para eso, más que nunca, digamos, hay que poner una fecha, porque por el tema del protocolo, de la cantidad de personas por metro cuadrado de aula, de la ventilación, la distancia, etcétera, a lo mejor uno para un curso de 100 alumnos necesita disponer de 4 aulas en donde haya 25 personas en cada una. Entonces, como lo que antes se arreglaba con un aula, ahora se necesitan 3 o 4, más que nunca, digamos, ellos tienen que armar el rompecabezas de fechas para ver quién está ocupando salones tal o cual día. Entonces, en principio, nosotros definimos que sería el martes 26 de octubre. Así que, o sea, en principio, agenden esa fecha, cae 26, y deberíamos llegar, si todo va bien, hasta la unidad 6 inclusive. Profe, perdón, ¿va a haber una diferencia en las mesas? Me refiero solo con la aprobación. ¿Ya podemos acceder al coloquio o hay que tener una nota más de 8 o 7? No sé. Claro, sí, hay una escala. O sea, después se lo vamos a pasar de manera escrita, pero siempre hay una escala. Para promover siempre es 8 arriba de 8, y después para lograr la condición intermedia creo que es 6 en la nota, y el que logra la condición intermedia después rinde un examen en las mesas de examen, como cualquier asignatura, como alumno regular, y el que promueve, si es evaluada toda la materia, si podemos llegar a hacer eso, promueve la materia. Y si queda algo, bueno, va específicamente sobre los módulos que quedaron sin evaluar. Pero en función, pronto vamos a tener seguramente una devolución de la escuela, de ver qué tan probable es la toma de exámenes presenciales o no, y ahí vamos a ir definiendo ya más concretamente todas las condiciones y se los vamos a informar a todos. Ok, gracias. Dafne, ¿vos querés agregar algo al respecto? No, digamos, yo también le vengo preguntando al liceo lo mismo, si vamos a poder ir presencial o no, pero bueno, todavía no hay una contestación al respecto. Así que hasta que no tengamos un poquito más en claro el panorama, tampoco lo vamos a poder aclarar nosotros. Bueno, perfecto. Bueno, yo lo que les recomiendo es que a medida que van pasando las clases, vayan yendo a ver los libros de la bibliografía. O sea, lo que hoy vimos va a quedar ustedes pueden ingresar en comunidades, digamos, la materia suministro, y a medida que van pasando las clases va quedando las presentaciones ahí como guía, pero vayan buscando la bibliografía, vayan leyendo los capítulos como para ir llevándolo al día, y después cuando vayamos al parcial que no sea tan pesado el estudio de todos juntos. Y además para ir entendiendo mejor, ya van a ir viendo que los conceptos se van encadenando, y si leyeron, digamos, seguramente van a tener
una comprensión más acabada y mejor de todas las ideas.